Pablo Casado, eres un fraude. Un vídeo viral incendia las redes sociales. En la red de Twitter, un estudiante ha publicado un vídeo donde cuestiona el máster obtenido por el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. En el vídeo se explica sobre los requisitos necesarios para que un ciudadano europeo pueda obtener un máster en la Universidad Norteamericana de Pensilvania. El autor del vídeo se presenta como Jaume Gelabert y afirma que se doctoró en el año 2004 en la Universidad Norteamericana. Asimismo, Gelabert, en base a su experiencia como estudiante, tacha a Pablo Casado de ser un fraude. El vídeo ha corrido como la pólvora y se ha convertido en viral. Buenos días, esto que veis a mi espalda es el Old Main, uno de los edificios más importantes de Pennsylvania State University, el estado de Pensilvania State College. Para que un ciudadano europeo pueda estudiar su posgrado en una universidad americana se tienen que cumplir varios requisitos. Tiene que acabar una licenciatura con buenas notas y luego tiene que hacer un examen de proficiencia de inglés, de fluidez, que se llama TOEFL, sacar una buena nota, más o menos un 8, entre un 1 y un 10, y luego hacer un examen que se llama GRE, Graduate Record Examination. De ahí tiene que sacar un porcentaje más o menos cercano al 700 de 900 puntos. Cuando es aceptado para un programa de máster son 2 años y que acaba con una tesina o bien 4 artículos de calidad publicable. Una vez que has acabado el máster, entonces solicitas el doctorado solo si has sacado muy buenas notas. Si has sacado buenas notas, entonces tienes un examen de candidatura, ¿vale? Y este examen es un examen oral, entonces se te considera candidato al doctorado. Después haces 3 años de cursos, difíciles por supuesto, y en inglés por supuesto, y entonces haces unos exámenes que se llaman los comprensivos, que son unos exámenes orales en los que tienes que haber leído 50 obras básicas para tu campo. Luego escribes 4 artículos o defiendes una tesina. Si todo esto es exitoso, luego entonces se te considera un candidato con todo aprobado menos la tesis. Entonces escribes una propuesta de 50 páginas para la propuesta de tesis. Si el comité la aprueba, entonces ya puedes pasar a investigar. Y escribes tu tesis con un director de tesis. Suelen ser unas 250-300 páginas. Una vez que acabas de escribir la tesis, tienes que pasar un pequeño examen y luego tienes que pasar la defensa de la tesis. Si la apruebas, entonces eres investido doctor. Me llamo Jaume Gelabert y me doctoré en el año 2004 en esta universidad. Y tú, Pablo Casado Blanco, eres un fraude y un mequetrefe.